¿Dónde está Dios cuando me traicionan? La herida de la traición y el clamor del alma traicionada. Amados hermanos y hermanas, ¿alguna vez has sentido ese frío en el pecho cuando descubres que alguien en quien confiabas, alguien a quien amabas, te dio una puñalada por la espalda? No duele igual ver enemigos. Duele ver caída la máscara de quien pensabas que estaba de tu lado. Hay una herida muy profunda en la traición, porque rompe no solo una relación, rompe tu confianza en la humanidad, y si no tienes cuidado, puede provocar un choque contra lo divino. Surgen preguntas como, ¿dónde está Dios cuando me traicionan? ¿Dónde está el cielo cuando mi mejor amigo me abandona? Esa es la pregunta que te quiero responder hoy, y te aseguro que esta palabra no será una charla más. Será el bálsamo de aquella cicatriz que aún arde. En el Salmo 55, David expone ese dolor tan humano. Hay quienes me odian sin causa, son mis enemigos sin razón. Quienes me atacan hablan contra mí sin saber por qué. Luego confiesa, ni mi amigo íntimo, aquel en quien yo confiaba, que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. ¿Cuántos hemos sentido esa misma tristeza? Lo que duele no es lo que otro te hace, sino que alguien que comía contigo, compartía tu mesa, te abandone cuando más lo necesitabas. Y si vas al Evangelio, verás al mismo Jesús, horas antes de la cruz, sintiendo esa puñalada directa de uno de los suyos. En Juan 13, después de lavar los pies de los discípulos, Jesús dice, en verdad os digo, uno de vosotros me ha de entregar. Todos se quedaron mudos, pero él sabía, y apunta hacia Judas diciendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Esa misma mesa donde hubo comunión, hubo traición. Esa misma mano que descansaba sobre él, luego lo traicionaría. ¿Dónde estaba Dios en medio de esa traición? Estaba en el alma de David, llorando su dolor. Estaba en los ojos de Jesús, sin reproche, en paz, obediente al plan del Padre. Estaba orando en silencio, aunque el mundo pensara que estaba perdido. Estaba entregando su corazón por amor. Estaba operando incluso en la traición. No silenció el dolor, pero lo usó para traer redención. Y tú que estás viendo esto, si hoy te cuesta confiar, si tu corazón está herido por la traición de alguien que creías inquebrantable, quiero que sepas que no estás solo. Este video es un abrazo para ti. Quiero que te quedes hasta el final, porque Dios tiene una palabra de restauración, de enseñanza, de propósito. Y quiero que te suscribas, que dejes un like para apoyar este ministerio, que compartas en tus redes para que llegue a otros como tú, y que comentes, yo creo, si estás recibiendo sanidad ahora mismo. Este no es un video más, es una señal de que el Dios de justicia, que sana las heridas más profundas, está contigo. Y aunque a veces parece que todo se derrumba, Él tiene un plan para tu traición. Cuando la traición parece tener la última palabra, a veces la traición no llega de repente. Llega en silencio, disfrazada de amabilidad. Se presenta con sonrisa, pero esconde puñales. Y lo más difícil no es el golpe, es la confusión. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué hice mal? ¿Dónde estaba Dios mientras yo era engañado? Esa confusión puede convertirse en una prisión del alma si no se entrega pronto a los pies del Señor. No estás solo si te has hecho esas preguntas. El profeta Miqueas lo expresó con fuerza en su tiempo. Miqueas 7:5-6 dice, no confiéis en amigo, ni tengáis esperanza en príncipe. De la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre. El dolor del profeta no era superficial, era una realidad cruda. Cuando el mal entra en casa, cuando la traición nace en el lugar donde se suponía que debía haber amor, la herida es más profunda que una guerra exterior. Y sin embargo, incluso ahí, el Espíritu de Dios nos enseña algo mayor. En lugar de buscar venganza, en lugar de llenarse de odio, el profeta declara en el siguiente versículo, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Miqueas no negó la traición, la enfrentó, pero la enfrentó con fe, porque donde el corazón humano se quiebra, Dios comienza a construir algo nuevo. La traición no te destruye, te transforma si estás en las manos de Dios.
Lo que pasa es que muchas veces esperamos que Dios nos proteja quitándonos a las personas antes de que nos hieran. Pero a veces Dios permite que se queden, no porque quiera que suframos, sino porque está revelando corazones que debían salir de tu historia antes de que arruinen tu destino. Isaías 53, 3, refiriéndose al Mesías, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El mismo Hijo de Dios, el mismo Rey del cielo, fue traicionado, fue rechazado, fue dejado solo. Y no fue porque el Padre no lo amaba, fue porque ese dolor tenía propósito eterno. Y así es contigo. Dios no permitió esa traición para destruirte. La permitió para purificarte, para revelarte que hay gente que no puede ir contigo a tu próximo nivel, que hay vínculos que aparentaban ser firmes, pero no lo eran, y que cuando el enemigo quiere frenarte, muchas veces no usa ataques frontales, usa cercanos infiltrados. Pero no tengas miedo. Dios sabe quién se queda y quién se va, y todo lo que Él permite, lo permite con intención. Nada se escapa de su mirada, nada sucede fuera de su soberanía. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No porque sea malo confiar, sino porque poner toda tu esperanza en lo humano es construir sobre arena. Quizás tú diste todo. Diste tu amor, tu lealtad, tu ayuda, y lo que recibiste fue rechazo. Pero escucha esto: Dios vio cada acto de amor que hiciste. Él tiene registro de cada lágrima, de cada vez que callaste por paz, de cada vez que perdiste para que otros ganaran. Y Él no dejará que eso se pierda. Él es justo, y lo que sembraste en fe, lo cosecharás con gloria. La herida que Dios transforma en testimonio. Hay traiciones que no solo hieren el alma, sino que también paralizan el propósito. Nos sentimos traicionados por la persona y abandonados por Dios. ¿Cómo es posible que el cielo permanezca en silencio cuando el corazón grita? Pero escucha, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Cuando Dios no habla, es porque está obrando algo mayor detrás del telón. El apóstol Pablo conoció bien ese silencio. En 2 Timoteo 4:16-17 escribe: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Todos lo abandonaron, pero Dios lo fortaleció. Esta es la clave. Aunque todos se vayan, si Dios se queda contigo, no estás solo. Estás respaldado por el cielo. Y es que la traición no es el final, es el inicio de una transición. ¿Recuerdas a Eliseo cuando fue dejado solo tras la partida de Elías? Aunque parecía el momento de mayor pérdida, fue el momento de mayor impartición. En 2 Reyes 2:9-10, Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, y Dios se la concede. El vacío que la gente dejó fue llenado por una unción mayor. Lo que te han quitado, Dios lo llenará con gloria. En momentos de traición, el alma quiere refugiarse en el rencor, en la venganza, en la amargura. Pero Dios no quiere que guardes veneno en tu corazón. Quiere que te vacíes del dolor para llenarte de propósito. En Proverbios 24:17-18 dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Jehová lo verá y no le agradará. Dios no se agrada con la venganza humana. Él quiere enseñarte a confiar en su justicia perfecta. Algunos de los traidores que tocaron tu vida eran parte del proceso, y ese proceso te lleva a una versión más fuerte, más sabia y más madura de ti mismo. En Zacarías 13:6 dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El dolor más profundo no siempre lo causa el enemigo. A veces lo causan los que te prometieron quedarse. Pero incluso esas heridas, en manos de Dios, se convierten en marcas de propósito. Jesús, después de resucitar, no escondió sus heridas. En Juan 20:27, Él le dice a Tomás: mete tu dedo aquí y mira mis manos. Las marcas de su traición no fueron eliminadas. Fueron testigos de su victoria. Así también tus heridas hablarán. No para condenarte, sino para testificar de lo que Dios hizo contigo.
Cuando pienses que no puedes más, recuerda que aún sin fuerzas, aún en la traición más dolorosa, Dios tiene la última palabra. Habacuc 3:17-18 dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. La fe verdadera no depende de lo que tienes, sino de lo que sabes, que Dios no ha terminado contigo. Él no ignora tu dolor, Él está presente y te está formando incluso en medio de la traición. No permitas que una herida temporal detenga tu llamado eterno, porque mientras lloras por quien se fue, el cielo está preparándote para quienes necesitan oír tu testimonio. La traición no te entierra, te lanza. El propósito detrás de la puñalada. La traición no es solamente una pérdida, es también una plataforma que Dios puede usar para posicionarte. Cuando la herida viene de quien más amabas, de quien más respetabas, o incluso de quien te acompañaba en oración, la herida duele más. Pero también revela dónde Dios quiere trabajar más profundamente en tu vida. En Miqueas 7:5-7, el profeta habla desde la experiencia amarga de la traición cercana. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado cuídate. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Este pasaje no promueve la desconfianza, sino la dependencia total de Dios, porque cuando fallan los hombres, Dios permanece fiel. Miqueas entendió que la traición humana no puede interrumpir la fidelidad divina. Dios permite ciertas traiciones, porque sabe que sin ese quebranto, jamás avanzarías al siguiente nivel. En Hechos 15:36-39, vemos la ruptura entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. Un desacuerdo que parecía una división trágica, fue parte del diseño de Dios para multiplicar el ministerio. A veces Dios separa caminos para expandir llamados. En Lamentaciones 3:28-33, el profeta Jeremías describe el dolor con esperanza. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El Señor no desecha para siempre. Aún en la traición, Dios no desecha. Aún en el rechazo, Él no olvida. Sus planes permanecen, aunque todo a tu alrededor se caiga. Uno de los episodios más oscuros de la Biblia es cuando Absalón traiciona a su padre David. En 2 de Samuel 15:12-14, David huye llorando por la traición de su propio hijo. Y sin embargo, David no dejó de confiar. No dejó de orar. No dejó de escribir salmos. Porque aunque el corazón se desangrara, su fe se mantenía anclada en la roca eterna. Esas traiciones que llevas por dentro, esas palabras que aún retumban en tu alma, no son señales de derrota. Son evidencia de que estás en el camino del quebrantamiento. Y el quebrantamiento es el inicio del moldeado divino. En 1 de Pedro 2:23, hablando de Cristo dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no devolvió la traición, la entregó a Dios. Tú puedes hacer lo mismo. No respondas a la traición con odio, con orgullo o con dureza. Responde como Jesús, en silencio, con mansedumbre y con propósito. Porque mientras ellos te hieren, Dios te está levantando. Zacarías 11:12-13 profetiza el precio de la traición de Jesús, 30 piezas de plata. Nada escapa a los ojos de Dios. Hasta la traición más injusta, Él la usa para revelar su justicia. No te quejes por lo que perdiste. Agradece por lo que estás a punto de ganar, porque en el reino de Dios, la traición es solo el prólogo. La victoria viene después. Dios está escribiendo una historia contigo. Y esa historia no terminará en la traición, terminará en restauración, en propósito, en poder. Traicionados pero escogidos, la unción nace en la herida. La traición tiene una voz que grita: fuiste abandonado, pero la fe responde con voz más fuerte: fui escogido. No hay llamado sin traición, no hay unción sin rechazo, no hay corona sin espinas. La traición no interrumpe el plan de Dios, lo confirma. Porque solo los que han sido quebrados pueden cargar gloria verdadera. En Génesis 27:41-45, vemos cómo Esaú planea matar a su hermano Jacob por haberle engañado. Jacob tiene que huir por su vida,
traicionado por la ira de un hermano. Años después, Dios transforma esa huida en un viaje de formación. Y el mismo Jacob que huyó en dolor, regresa convertido en Israel, el que luchó con Dios y venció. Job 19, 19 a 27, ofrece una de las declaraciones más poderosas en medio del abandono. Job dice: «Aun después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Había perdido todo, hijos, salud, amigos, pero no había perdido la esperanza. La traición de sus allegados no pudo destruir su certeza de que Dios estaba con él, aún en el silencio». En Nehemías 6, 10 a 13, los enemigos de Nehemías intentan intimidarlo, sobornando incluso a profetas para que lo traicionen. Pero Nehemías no se detiene, no permite que el miedo dictado por otros frene la obra que Dios le ha encomendado. Cuando seas traicionado, sigue construyendo. No detengas tu muro por las voces del enemigo. El corazón herido muchas veces se vuelve duro, pero no tiene por qué ser así. En Proverbios 25, 21 a 22 se nos enseña: «Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. No porque merezca bondad, sino porque tú mereces libertad». El perdón no excusa la traición, pero corta la cadena que te ata a ella. Eclesiastés 7, 21, 22 dice algo curioso: «Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque tú también dijiste mal de otros. No uses la traición para sentirte superior, úsala como espejo. Pregúntate si también tú has traicionado, porque el que reconoce sus propias fallas está más cerca de la humildad que abre puertas al favor de Dios». Isaías 53, 3 describe a Jesús como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no solo fue traicionado, vivió una vida de rechazo, y sin embargo, no se rindió. El Salvador no fue glorificado por ser aceptado, sino por ser rechazado y permanecer obediente. En Lucas 22, 31 a 34, Jesús advierte a Pedro: «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte». Pedro lo traicionaría esa misma noche, pero su historia no terminaría ahí. Jesús no canceló a Pedro, lo restauró, porque Dios no nos desecha por una traición, Él nos transforma a través de ella. Cuando sientas que la traición ha destruido todo, recuerda que hay un Redentor que escribe nuevos capítulos en hojas rotas. Tu vida no termina en el dolor, comienza en la esperanza. No eres víctima de lo que te hicieron, eres portador de lo que Dios quiere hacer. La traición no define tu valor, el rechazo no borra tu identidad. La mentira que te dijeron no cancela la verdad que Dios ya habló sobre ti. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo declara: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Así es, la gloria viene, después de las lágrimas, después del grito ahogado, después del abandono. La gloria vendrá, y cuando venga, sabrás que valió la pena. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. El alma traicionada grita en busca de justicia, clama por respuestas, pero a veces Dios responde con silencio. No porque no escuche, sino porque está preparando una respuesta más profunda de lo que esperas. Hay batallas que Dios no pelea con ruido, sino con propósito. En 2 de Samuel 15:10 a 14 relata la traición de Absalón contra su padre, el rey David. David, traicionado por su propio hijo, no maldice ni se venga. Se retira en silencio, confiando en que Dios restaurará lo que ha sido quebrado. El dolor de David fue real, pero su fe fue más grande que la daga que atravesó su espalda. En Amós 5:12 a 15, el profeta denuncia las injusticias y traiciones del pueblo, y llama a buscar lo bueno y no lo malo. La traición social, política y espiritual puede parecer que aleja a Dios, pero en realidad Él está más cerca que nunca, llamando al arrepentimiento, a la restauración, al reordenamiento del corazón. Miqueas 7:5-8 ofrece una advertencia y a la vez una promesa. No confiéis en amigo, ni tengáis esperanza en príncipe. Aunque me haya caído, me levantaré.
El profeta no niega la realidad del engaño, pero afirma con fuerza que después de la caída viene el levantamiento. El traicionado por hombres es sostenido por Dios. El rey Ezequías también vivió traición e injusticia. En Segunda de Reyes 21-6 se le anuncia su muerte, y su reacción no es venganza, sino oración. Se vuelve al muro, llora y clama, y Dios responde, no porque gritó más fuerte, sino porque su corazón fue sincero. En tu dolor no pelees con palabras, pelea con oración. Hechos 28, 3-6 cuenta cuando Pablo, después de haber sido traicionado y naufragar, es mordido por una víbora y los isleños piensan que es un criminal, pero no muere. A veces, después de una traición, viene una acusación, pero quien permanece fiel verá cómo el veneno no prospera y su testimonio se vuelve más fuerte. Santiago 1:12-15 enseña que la prueba trae bendición al que persevera, que la tentación nace del deseo y no de Dios, y que después de resistir viene la corona de vida. La traición es una tentación para odiar, para rendirse, para endurecerse, pero si la superas, recibirás una recompensa que el traidor jamás tendrá. En 1 de Pedro 4:12-14 se nos recuerda que no debemos sorprendernos del fuego de prueba, sino gozarnos porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Es en la herida que nos parecemos más a Él, y es en la humillación que su gloria se prepara para manifestarse en ti. Hebreos 10:32-36 dice, «Tened paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La traición no es excusa para desobedecer, sino oportunidad para confiar. La fidelidad en la noche oscura será recompensada con la luz del nuevo día. Dios no olvida tu dolor, Él lo multiplica en propósito. Zacarías 13:6 dice, «¿Qué heridas son estas en tus manos?». Y Él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». La traición duele más cuando viene de cerca, pero aún esas heridas no escapan del plan redentor de Dios. Él usará cada puñalada como evidencia de tu transformación. Y en Colosenses 3:12-13 se nos exhorta a soportarnos unos a otros y perdonarnos como Cristo nos perdonó. El perdón no es debilidad, es poder, es reflejo del carácter de un hijo del Rey. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que hicieron fue justo. Estás diciendo que tú eres más libre que su ofensa. Cada capítulo, cada lágrima, cada decepción está siendo contada. No estás solo. El cielo no te ha abandonado. La traición que sufriste no fue el final de tu historia. Fue la plataforma de tu nuevo comienzo. Cuando la herida se convierte en testimonio. El dolor de la traición tiene una forma peculiar de marcar el alma. No se ve, pero pesa. No sangra, pero duele. Es la cicatriz invisible que cambia la manera en la que confiamos. Pero incluso esa herida, Dios la puede usar para edificar algo eterno. Porque el Dios que permitió la herida, también es el que promete la sanidad. Jeremías 12:6 dice, «Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre se levantaron contra ti. Ellos también gritaron en pos de ti a voz en cuello». Si alguien entiende lo que es la traición familiar, es Jeremías. Su misión profética lo llevó a experimentar rechazo dentro de su propia sangre, pero aún así no abandonó el propósito. Isaías 63:9 declara que en toda angustia de su pueblo, Dios también fue angustiado. No es un Dios indiferente, Él siente lo que tú sientes. La traición que viviste no fue una escena olvidada en el cielo. Fue anotada, observada, y Dios ha preparado redención para cada lágrima que no entendiste. Lamentaciones 3:22-24 nos recuerda que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aún después de una traición, puedes levantarte. Aún con el alma hecha pedazos, hay gracia para empezar de nuevo, porque tu porción no es el dolor, tu porción es Dios. En Daniel 6:4-10, Daniel fue traicionado por colegas que envidiaban su integridad. Fue lanzado al foso de los leones no por hacer el mal, sino por hacer el bien. Pero la traición no destruyó su testimonio, lo fortaleció. La fidelidad en la oscuridad lo llevó a ser vindicado por el Rey y glorificar a Dios ante las naciones.
Oseas 3, 1-5 cuenta cómo el profeta recibe la instrucción de amar de nuevo a su esposa, aunque ella lo había traicionado. La redención después de la traición no siempre se ve justa para los hombres, pero revela el corazón de Dios. Amor que va más allá del pecado, restauración que sobrepasa el dolor. Joel 2, 25-26 ofrece una promesa sublime. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El tiempo que perdiste, la confianza que fue quebrada, el daño que te hicieron, no serán desperdiciados. El restaurador de los años perdidos está obrando. No todo está perdido, todo será transformado. Habacuc 3:17-19 es un canto de fe en medio del vacío. Aunque no haya fruto en la vid, aunque no haya ovejas en el corral, aún así me gozaré en Jehová. Esa es la declaración de quien ha sido traicionado, pero ha decidido adorar. Porque el gozo del Señor no depende de los hombres, depende de su presencia. Romanos 5, 3-5 enseña que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia carácter, y el carácter esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La traición fue parte del fuego que purificó tu fe. No para destruirte, sino para elevarte, para que tu testimonio tenga peso y tu vida sea evidencia viva del poder de Dios. En 1 Corintios 10:13, Pablo recuerda que ninguna tentación, ni siquiera la amargura por la traición, es mayor que lo que podemos soportar. Dios no permite pruebas sin salida. Él siempre provee una salida, incluso cuando el laberinto del dolor parece interminable. Él es fiel. En 2 Corintios 4, 8-10 dice: Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. La traición puede golpearte fuerte, pero no puede aplastarte. Puede derribarte, pero no destruirte, porque llevas en tu cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Él se manifieste en ti. Tu herida será el portal de otros hacia su sanidad. Tu historia, antes llena de lágrimas, será usada como medicina para los quebrantados. Dios no necesita esconder tu dolor, necesita que se lo entregues, porque el testimonio que va a salir de ti será tan fuerte que hasta los que te traicionaron se asombrarán. La mesa de Dios está servida en presencia de tus enemigos. En los momentos más oscuros de la traición, cuando las voces de los que un día te aplaudieron ahora te acusan, el dolor es real. El corazón herido por la traición de alguien cercano tiene una herida profunda que solo Dios puede sanar. Y es en medio de esa desilusión, cuando parece que el alma se desangra, que Dios aparece con su justicia, su poder y su verdad. Así como lo hizo con David, cuando se enfrentó a múltiples traiciones y persecuciones, también lo hará contigo. En el Salmo 23, 5, David declara con valentía: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No dice que los angustiadores desaparecen, sino que Dios lo honra delante de ellos. La traición no define tu final, es solo el escenario donde Dios mostrará su fidelidad. Muchos caen en desesperación cuando los amigos se convierten en enemigos, o cuando la sangre que corre por tus venas no impide el puñal emocional de los familiares. Pero en Proverbios 19:5 se nos recuerda que el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Dios ve lo que tú no puedes ver, escucha lo que tú no escuchas, y actúa cuando tú ya no puedes más. Y no lo hace en secreto, lo hace en presencia de aquellos que te fallaron. Recuerda la historia de Eliseo en Segunda de Reyes 6:17, cuando su siervo estaba aterrorizado por el ejército enemigo, y Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. El joven entonces vio carros de fuego alrededor de ellos. Así está Dios contigo. Aunque te traicionen y sientas que estás solo, el ejército del cielo te rodea. El dolor es real, pero la presencia de Dios es más poderosa que cualquier traición. Y no olvides lo que ocurrió con Nabot en Primera de Reyes 21. Fue traicionado por los poderosos, asesinado injustamente por el deseo de una reina malvada y un rey débil. Pero Dios levantó al profeta Elías y declaró juicio inmediato sobre Acab y Jezabel. Esto nos recuerda que ningún acto de traición queda oculto ante los ojos de aquel que juzga con justicia perfecta.
Tú puedes sentirte hoy como Nabot, despojado, olvidado, ultrajado. Pero así como Dios se levantó por él, también se levantará por ti. Cuando Pablo escribió a su joven discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo 4:16 a 17, reveló que todos lo abandonaron en su defensa, pero añadió con firmeza: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aquí entendemos que la traición de los hombres nunca podrá anular el respaldo de Dios. Él te dará nuevas fuerzas, te sostendrá y te preparará para un nuevo capítulo, uno lleno de propósito, restauración y autoridad. Y es allí, en esa restauración, donde nace tu mayor ministerio. Lo que hoy te hace llorar, mañana será el manantial de sanidad para muchos. En Hechos 7, 9 a 10, Esteban recordó cómo los hermanos de José lo vendieron, pero Dios estaba con él. La traición fue real, pero también lo fue la promoción divina, porque la traición es solo la llave que abre la puerta a la sala del destino que Dios ha preparado para ti. Así que, si estás viendo este video y sientes que has sido traicionado por quien más amabas, no estás solo. Esta palabra es para ti. Tu historia aún no termina. Dios está escribiendo un nuevo capítulo. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque en el último bloque oraremos juntos, invocaremos el poder del Espíritu Santo y declararemos victoria sobre todo espíritu de traición, abandono y dolor. Cuando el silencio de Dios anuncia tu mayor promoción y éxito. Hay momentos donde la traición no solo te rompe el corazón, también te rompe la fe. Las preguntas sin respuestas gritan más fuerte que cualquier predicación, y es justo en ese silencio donde muchos pierden la esperanza. Pero escucha con atención, el silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Es Él alineando las piezas para responderte con una gloria mayor que tu sufrimiento. Cuando David fue traicionado por su propio hijo Absalón, no solo perdió el trono temporalmente, también perdió la confianza en quienes lo rodeaban. Pero fue ese mismo dolor el que lo llevó a refugiarse en Dios con una dependencia absoluta. En 2 de Samuel 15:30 vemos a David subiendo el monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos, humillado, pero no vencido. Esa escena no fue su final. Fue el umbral del regreso de un rey que sería restaurado con más poder, más sabiduría y más autoridad. Y tú también estás a punto de cruzar ese umbral, no porque tus traidores cambien, sino porque tú serás transformado. La traición no es un punto final, es el punto de partida hacia una nueva dimensión de propósito. Jesús fue traicionado con un beso. El acto más vil en la historia fue también la señal que lo condujo a la cruz. Pero no se quedó allí. Fue la traición lo que lo llevó a la tumba, pero fue el poder de Dios lo que lo levantó con gloria. Tal vez has sufrido la traición de un hijo, de tu amigo, de tu cónyuge o de alguien en quien confiabas plenamente. Tal vez tus lágrimas son tu pan de cada día y tu almohada conoce secretos que nadie más entiende. Pero hoy el cielo te dice: yo he visto tu dolor y no será en vano. Hoy Dios te recuerda que tu historia aún no ha terminado. Hoy es el día de volver a levantarte. Y ahora quiero cerrar este mensaje con una oración poderosa. No solo para tu sanidad, sino para tu activación espiritual. Cierra tus ojos por un momento, respira profundamente y permite que esta oración penetre hasta lo más profundo de tu ser. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con corazones quebrantados por el dolor de la traición. Venimos a ti no con palabras bonitas, sino con heridas abiertas, con cicatrices que aún sangran, con preguntas sin respuesta. Pero creemos en tu fidelidad, en tu justicia, en tu amor eterno. Hoy, Señor, clamamos por cada alma que ha sido traicionada, por cada corazón que ha sido pisoteado, por cada vida que ha sido traicionada por los que juraron lealtad. Tú, Señor, conoces cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada pensamiento de abandono. Espíritu Santo, entra en lo más profundo del alma de cada persona que escucha esta oración. Levántalos, fortalécelos, restaura su identidad, sana sus heridas, devuélveles la fe, el gozo, la esperanza y la paz. Que el aceite fresco de tu presencia los cubra ahora mismo. Hoy declaramos, en el nombre poderoso de Jesús, que toda traición será transformada en testimonio. Que lo que el enemigo quiso usar para destruirnos,
Dios lo usará para levantarnos. Que ninguna palabra maldita prosperará, que ninguna mentira permanecerá, y que cada corazón herido será ungido para sanar a otros. Ahora, Señor, levanta ministros desde el dolor, guerreros desde el quebranto, adoradores desde las cenizas. Haz de cada traición un altar, haz de cada herida un llamado, haz de cada traidor un peldaño para cumplir tu propósito. Te damos gracias, más Señor, porque en medio de la oscuridad, tú eres nuestra luz. Porque cuando fuimos traicionados por los hombres, fuimos abrazados por ti. Porque cuando nadie más creyó en nosotros, tú nos escogiste. Sellamos esta palabra en lo profundo del corazón de cada oyente y declaramos que de aquí saldrán transformados, llenos de fuego, sanos y preparados para cumplir su propósito eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder. Gracias por no soltarnos ni cuando dudamos de ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a este canal, dejes tu comentario abajo, un me gusta como señal de fe. Y lo más importante, comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Así ayudas a este ministerio digital a seguir creciendo. Porque lo que te rompió, Dios lo usará para levantar a otros. Dios te bendiga.